y también de hermana Luisa. Por largo tiempo no podemos verlo, ¿ya? Buenos días. Sí, gracias. Hoy yo quiero compartir la palabra de Dios en Hechos 4, 32 hasta 37. Yo siempre pregunto a las personas que conozco por primera vez. Por ejemplo, anteayer, sí, nosotros conocemos al hermano Jairo y hermano Mauricio. Sí, yo les pregunté, ¿creen en Jesús? Sí. Católico, evangélico. Uno católico, uno cristiano. Después yo les pregunté, otra pregunta muy importante. ¿Estás seguro de que va al cielo aunque muera ahora y aquí? ¿Qué debería responder? Sí, Mauricio, ¿cómo respondió? La decisión la tiene Jesús. La decisión la tiene Jesús. Sí. Hermano Jairo, ¿qué respondió? Sí. ¿Estás seguro de que va al cielo aunque muera ahora y aquí? ¿100%? No. Sí, la respuesta debería ser 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¿Sí? ¿Estás seguro de que va al cielo aunque muera ahora y aquí, Santi? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sabe? ¿Por qué no estás seguro de ir al cielo? La mayoría de la gente dijo que no asisto a la iglesia, no leo la Biblia, no oro. También yo he cometido muchas malas cosas. Entonces no estoy seguro de que voy a ir al cielo. Sin embargo, si invierte esta respuesta, significa que si voy a la iglesia diligentemente, o leo mucho la Biblia, oro mucho, no bebo ni fumo y no hago cosas malas, ¿puedo ir al cielo? ¿Qué piensan? O sea, si hago algo, voy al cielo. Si no hago algo, voy al infierno. Al final, eso significa que la salvación depende de mí, ¿sí? La salvación depende de mí. Sí, la salvación es individual. Pero la Biblia nunca dice que la salvación está en nuestras manos. La salvación es lo que Jesús logró en la cruz. Él ha hecho todo en la cruz cuando Él murió. ¿Qué es la última palabra cuando Él murió en la cruz? Tetelestai. Es griego. ¿Qué significa? Completado, terminado, se cumpla. No podemos añadir algo para tener salvación. Él ha hecho todo en la cruz cuando Él murió. Entonces, por nuestras obras no podemos tener salvación. No podemos ir al cielo. Salvación no depende de mí. Amén. Amén. Él ha hecho todo. Pero aquí, sin embargo, el caso peligroso es vivir como si no fuera salvo en absoluto, aunque afirme ser salvo. Vemos muchos casos en los que dice que creen, pero no viven como cristianos. No puedo juzgar si alguien es salvo o no, pero una cosa es cierta. La vida de la persona salva cambia. Otra vez. La vida de la persona salva cambia. Cuando el sol comienza a salir
al amanecer, la luz entra en la habitación e ilumina rápidamente la habitación oscura, ¿sí? Debido a que Dios es luz. Una vez que creemos en Jesús, ya no podemos vivir la vida oscura del pasado. ¿Por qué? Dios es la luz. ¿Sí? Entonces, no podemos vivir como antes. Después de entrar la luz en nuestro corazón. Cuando una empresa se fusiona con otra empresa, la propiedad cambia. Entonces cambia la política o la dirección de la empresa. Decir que aceptamos a Jesús es como cambiar al dueño de nuestra vida. Hasta ahora yo era el amo de la vida, pero ahora el amo ha cambiado a ¿quién? Antes yo era el dueño de mi vida, pero después de aceptar o recibir a Jesús en mi corazón, el dueño es Jesús. ¿Sí? Entonces, mi dueño, el dueño de mi vida, no más yo. Jesús, el Señor, es el dueño de mi vida. Sin embargo, si todavía está viviendo su vida a su manera, no a la manera de Jesús, entonces tiene que preguntarle si realmente creía en Jesús como mi Señor. Para aquellos que verdaderamente creen en Jesús, sus vidas son diferentes antes y después de creer en Jesús. Por supuesto, no me vuelvo inmediatamente como un ángel y vivo una vida perfecta, pero se supone que debo buscar la voluntad de Jesús como hijo o hija de Dios. ¿Cómo debo vivir aquí en la tierra? No, debemos preguntar. Es extraño si nuestra vida no cambia a pesar de que creíamos en Jesús. Lo primero que hice después de aceptar a Jesús fue dejar, en mi caso, lo primero que hice después de aceptar a Jesús fue dejar de beber y de fumar. También dejé de jugar al billar con mis amigos hasta altas horas de la noche. Es que estas cosas no eran divertidas. Me encantaba ir a la iglesia mejor y leer la palabra. Entonces mis amigos a menudo me decían: tú has vuelto loco. ¿Qué haces ahora? ¿Tú no más beber y tomar o fumar? No. Aquellos que acepten a Jesús cambiarán sus vidas. Cuando aceptamos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor. Aquí, poco. Sin embargo, hay muchas personas que creen en Jesús como su Salvador y han sido salvadas de sus pecados, pero todavía están viviendo una vida en la que Jesús no es el dueño de su vida, sino que ellos mismos todavía son el dueño. Aceptar a Jesús como el Salvador es una sola vez. Como Salvador, sí, Jesús es mi Salvador. Tú perdonas mis pecados, gracias. Sí, una vez podemos aceptar a Jesús como Salvador, pero aceptar a Jesús como el Señor no es solo una vez, sino que debe hacerse continuamente en nuestra vida. Cuando confesamos que Jesús es mi Señor, ¿quién soy yo?
yo soy. Jesús es el Señor. Yo soy ser sirviente o siervo. ¿Sí? Cuando dueño o maestro me dice algo, ¿qué debo hacer? Obedecer. Yo soy sirviente. ¿Por qué? Él es el Señor. Él es el dueño de mi vida. Entonces, debemos hacerse continuamente en nuestra vida. Sí, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Yo soy solo sirviente de ti. Dice creer en Jesús, pero no está interesado en lo que Jesús quiere. No está interesado en lo que significa ser como Jesús. No tiene ningún interés en vivir según la voluntad de Jesús. Si simplemente vive su vida de la manera que quiere hacerlo por su cuenta, y esta condición ya ha estado así durante 5 o 10 o 20 años, debe verificar o averiguar si realmente es una persona que ha sido salva. No se cambia en corto tiempo, pero por largo tiempo, 5, 10, 20 años, igual. Su vida no se cambia nada. Debemos preguntar si yo estoy salvo o no. Debemos preguntar. Hoy yo quiero compartir hechos. Su vida se cambió totalmente. Aquí leamos otra vez de nuevo Hechos 4, 32 hasta 35. Leamos. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. La vida de los creyentes en Jesús fue completamente cambiada. Se ha convertido en una comunidad que no pretende su propiedad, sino que la comparte. ¿Cómo fue posible que la iglesia cambiara así? La respuesta está en el versículo 31, juntos antes. Ya 31, leamos juntos. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Esto fue lo que sucedió cuando la iglesia se convirtió en una iglesia llena del Espíritu Santo a través de la oración. Antes no eran así. Sin embargo, estas obras se llevaron a cabo porque creyeron en Jesús resucitado y recibieron el Espíritu Santo. Aquí, la iglesia en Jerusalén cambia totalmente. Es una comunidad de unidad. Por favor, comunidad de unidad. Sí. En primer lugar, el cambio más grande que ocurrió en la comunidad de la iglesia fue que llegaron a ser uno en corazón y mente. Como en el versículo 31. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Unidad. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. ¿Es fácil o difícil para su corazón llegar a ser uno en su propia familia? Entre la pareja,
o entre los miembros de la familia. ¿Es fácil o difícil para llegar a ser uno? De hecho, todo el mundo tiene una visión diferente del dinero. De repente, cuando, por ejemplo, tiene poco dinero, el esposo quiere comprar una computadora. Y la esposa dice que el sofá está desgastado y necesita ser reemplazado. Ellos se conflictan, ¿ya? La iglesia no es una o dos personas, sino que muchas personas se reúnen, por lo que es más difícil ser de un corazón y mente, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia en Jerusalén llegó a ser un corazón y una mente. Esta es una iglesia llena del Espíritu Santo. Bendigo a nuestra iglesia Saram para que sea de un corazón y una mente como esta. El resultado de esta unidad fue el compartir y el sacrificio. Significa que no consideró su posesión como propia, sino que la compartió. No fue porque alguien lo hizo o lo obligó. En ese momento había muchas personas en la iglesia de Jerusalén que habían vivido en el extranjero y llegaron a Jerusalén en Pentecostés y escucharon el sermón de Pedro y se quedaron. Entonces, ellos tenían muchas necesidades. Sus casas están lejos. Solo ellos se quedaron allá en Jerusalén después de creer en Jesús. Al ver a estas personas en la iglesia, la gente compartió sus posesiones y se sacrificó. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pensamos en lo que Dios quiere. En particular, tenemos un corazón para mirar hacia atrás a mis vecinos. Por eso, evangelizamos y cuidamos a servir a los demás. Servir materialmente nunca es obligatorio aquí en la iglesia de Jerusalén. Cuando nuestros corazones están llenos del amor de Dios, se desborda y fluye como amor por nuestros vecinos. ¿Cómo se puede saber si una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede saber si una persona, por ejemplo, Gaby, está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber? Podemos saberlo como cómo usa su dinero y su tiempo. Esto no radica en la posición o al acto religioso de uno, pero uno puede ver cuánto el amor de Dios se transmite al prójimo a través de uno mismo. Si quiere que alguien haga algo por sí, todos los días tiene que mirarse a sí mismo. Solo yo, no a los demás. El celo religioso sin amor al prójimo es falso. La razón por la que Jesús reprendió a los fariseos fue porque pensaban que creían bien en Dios, porque oraban mucho y sabían mucho de la Biblia, pero no tenían amor por su prójimo en sus vidas. La fe buena es calor. La fe buena es mirar hacia atrás a los demás y llenar sus necesidades, no a sí mismo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ve las necesidades de los demás y las satisface. En otras palabras, los valores han cambiado. Los valores han cambiado. Yo también necesito esto, pero siento que necesito a esa persona más que yo. Y lo pongo en práctica.
entonces la verdadera llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el amor al prójimo. ¿Usted conoce a Rick Warren? Era el pastor principal en Saddleback Church, Iglesia Saddleback, en California, en los Estados Unidos. Él había escrito muchos libros, entre ellos The Purpose Driven Church, la iglesia impulsada por un propósito. Él clasificó los miembros de la iglesia en cinco. Primero, la comunidad es todo lo que aún no conocen a Jesús, solo vive en el área cerca de esto, comunidad. Después la multitud, los que apenas asisten al culto dominicales de la iglesia, solo una vez o dos veces asistir a la iglesia, pero todavía no aceptar a Jesús. Después la congregación, los que se han registrado en la iglesia y han decidido seguir las pautas de la iglesia. Después el comprometido, es cristianos maduros y comprometidos que ayudan y sirven juntas y hacen muchas cosas por la iglesia. Después el núcleo, son líderes laicos central que toman todas las decisiones de la iglesia. Es como en inglés, community, y después multitud. Yo perdí, yo olvidé. Pero congregation and the committed and the person, the core group, el núcleo. Entonces hay un proceso, ¿ya? ¿Qué iglesia es una buena iglesia? Una buena iglesia no es una iglesia con mucha gente, sino una iglesia con muchos miembros dedicados. Aquellos de ustedes que piensan, todavía soy como una multitud. Por favor, vengan un poco más ante el Señor, dedicando sus vidas y practicando el amor de Dios. Sin embargo, dice el versículo 32, que compartieron bienes y no reclamaron sus posesiones como propias. De esto salió el comunismo. Sin embargo, la mayor diferencia entre el comunismo y la iglesia primitiva es si son voluntarios o no. La iglesia de Jerusalén compartió sus posesiones por su cuenta, no bajo la presión de nadie. Pero el comunismo se diferencia de la comunidad bíblica en que solo algunos comunistas son privilegiados y la mayoría vive en la pobreza. Sí, es diferencia. Entonces, iglesia de Jerusalén es una comunidad de unidad, sí, de unidad. Segundo, es comunidad de gracia. ¿Por qué? Aquí leamos versículo 33. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derrama abundantemente sobre todos ellos. Amén. Significa que la gracia de Dios obró con poder. ¿Qué significa la gracia se derramaba? ¿Qué significa? La gracia se derramaba. También es amor. Para aquellos que han recibido la gracia, su práctica se manifiesta como amor por el prójimo. Así que a veces los que tenían campos o casas los vendían
y los traían a los pies de los apóstoles. En otra palabra, hizo muchas ofrendas a la iglesia. Luego, según la necesidad de cada uno, la iglesia lo distribuía. Cuando recibimos la gracia de Dios, las acciones siguen. Si escuchamos la palabra y recibimos la gracia, entonces la acción seguramente seguirá. No es solo que recibimos la gracia en palabra, sino que practicaremos este tipo de amor por nuestro prójimo en nuestra vida. Entonces aquí 1 Juan 3:18. Leamos juntos. Queridos hijos, no amemos de palabras y de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Lo sorprendente aquí es que los santos ricos no ayudarán a los santos pobres. Solo cada uno hacía lo que le gustaba. De hecho, no es verdad de compartir a los ricos con mucho dinero. Más bien, la gente pobre puede compartir mejor. Los miembros de la iglesia vendieron sus bienes para cuidar de los pobres. Dado que la iglesia primitiva hizo esto, no estamos diciendo que debamos vender nuestra casa y compartirlas juntas. Si mira el contenido de la Biblia, hay dos maneras. Primero, una receta, otro, una descripción. First one is prescription, the other one is description. Prescription and description. Prescription, receta. Prescription, por ejemplo, nos vamos a ir al hospital, el doctor escribe algo, es prescripción, receta, ¿sí? Debemos seguirlo, ¿sí? Pero descripción, un solo explicación. Entonces, esta historia es receta o descripción. ¿Qué piensan? ¿Debemos vender nuestra casa y compartir a los pobres? Esta historia era una descripción, no receta. El contenido del mensaje de hoy es que amamos a nuestro prójimo de esta manera. Lo que debemos hacer no son sus métodos, sino los principios que nos dice la Biblia. Este principio es la práctica del amor. Tercero, aquí podemos hallar a una persona, Bernabé. ¿Dónde está Bernabé? En Manta. Pero aquí, Bernabé es un modelo de amor. Aquí leamos juntos 36-37. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. La Biblia registra a Bernabé como una de las personas que practicaron este amor al prójimo. Su nombre original era José, pero los apóstoles lo apodaron Bernabé. ¿Qué significa eso? Bernabé, hijo de consolación. Era tan bueno consolando y animando a sus vecinos que le dio este nombre. Este era un levita nacido en Chipre, una isla en Mediterráneo, en Chipre, y vendió su terreno e hizo una ofrenda. Solo en Hechos, Bernabé se presentaba más de 20 veces. No era un apóstol oficial, pero tuvo una mayor influencia en la iglesia de Jerusalén que los apóstoles. Lucas, el autor de Hechos, registra aquí a Bernabé como un
practicante representativo del amor al prójimo para presentar al futuro Bernabé. Entonces, yo voy a resumir las palabras de hoy. La iglesia de Jerusalén era una iglesia llena del Espíritu Santo. De esta manera, los resultados de ser llenos del Espíritu Santo se manifestaron en la práctica de amar al prójimo como una comunidad de unidad y gracia. Para que nuestra iglesia practique el amor al prójimo, debemos revisar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y dinero. Necesitamos revisar a lo que estoy haciendo con más entusiasmo en este momento. ¿En qué área ustedes han invertido mucho tiempo y dinero? De hecho, la mayoría de las cosas que no podemos llevar con nosotros cuando dejamos este mundo. Cuando vamos a morir, dejamos todos atrás. Nuestro dinero, auto, casa, familia, todas las cosas. Entonces, usemos tiempo y dinero en cosas que son eternas, no en temporal. Así como Jesús confirmó que los mandamientos más grandes son el amor a Dios y el amor al prójimo. Espero y bendigo que todos vivamos en esta tierra, ser llenos del Espíritu Santo, amar a Dios con todo corazón y entregar ese amor a nuestro prójimo para satisfacer sus necesidades. Entonces aquí, aplicación, leamos juntos. Revisemos dónde se utiliza el tiempo, el dinero. ¿Dónde se utiliza su tiempo y dinero? Amén. Amén. Ustedes gastan dinero y tiempo, ¿sí? Aquí, para dar ofrenda. ¿Sí? También donar a los pobres. Bien. Veamos qué porcentaje de tiempo y dinero estamos invirtiendo en cosas eternas. ¿Sí? Segundo, seamos como Bernabé. ¿Sí? Somos todos Bernabés. Amén. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Debemos dar consolación o aliento a nuestros vecinos. ¿Cómo? Ayudemos a nuestros vecinos a tener éxito gracias a mí, ¿sí? Cuando trabajamos juntos, sí, debemos una persona que dar un éxito para él o ella, ¿sí? Entonces también seamos como Bernabé. ¿Cómo debemos hacer? Aquí, saludos cordiales y llamadas telefónicas a los necesitados y obsequios de las comidas a los demás, ¿sí? Como Bernabé. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dijo hacer esto, dos cosas. Revisemos dónde se utiliza mi tiempo y mi dinero. Y también seamos como Bernabé. Sí, por favor, entre ustedes. Oh, Bernabé, buenos días. Saluda. Oh, Bernabé. Oh, hermanos, Bernabá. Muy bien, muy bien. Ok, debemos ser una persona de consolación. Por ti yo tengo mucha paz, ¿sí? Debemos escuchar de los demás, ¿sí? Hoy también hermano Mauricia y hermano Jairo
Sí. Solo anteayer, nosotros nos conocemos, pero ellos ya les pedí, por favor, vengan a la iglesia. Ellos obedecieron, ¿sí? Ellos nunca antes asistieron a la iglesia, pero hoy a la Haram, después de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos dar un aplauso para ellos, ¿ya? ¿Sí? Gracias. Pero aquí, una vez aquí asistir, debemos asistir todos los domingos. Amén. Hermano Mauricio, hermano Jairo, ustedes deben asistir aquí y ser las personas más dedicadas como líderes de la iglesia en el futuro. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Sí, oremos juntos. Querido Dios, hoy compartimos que la iglesia de Jerusalén estaba llena del Espíritu Santo y practicaba el amor de Dios con los demás. A través de la palabra vimos cómo estaba lleno de gracia, cuidando las necesidades del prójimo y sacrificándose para servir. Señor Jesús, ayúdanos para que todos podamos dar verdadero consuelo y aliento, amando y sirviendo a nuestro prójimo como Bernabé. Que nuestra iglesia se convierta en una iglesia que no ame solo con palabra y labios, sino que practique el amor al prójimo con hechos y de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que oremos. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios y la ayuda y guía del Espíritu Santo estén con todos los miembros de la iglesia que deseen vivir como una comunidad de unidad y de gracia como la iglesia de Jerusalén, desde ahora y hasta la eternidad. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por todo asistir a la iglesia. Gracias.